La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el experto económico Alberto Acosta Burneo. ¿Cómo está, economista? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Economista, para llegar al punto de sentarse a la mesa con la CONAIE, bueno, ya sabemos que el presidente acaba de anunciar que no va a conversar con el dirigente de la CONAIE por lo que acaba de ocurrir en Shushufindi, este ataque a un convoy que custodiaban militares y policías, en el cual uno murió y varios resultaron heridos. Sin embargo, para sentarse a la mesa a conversar, el presidente ya había tomado varias decisiones, entre ellas una que ha sido el pedido del movimiento indígena, o por lo menos de la CONAIE, desde hace bastante tiempo, y es en relación a los combustibles. La reducción de 10 centavos en la gasolina representan aproximadamente 226 millones de dólares más en subsidios al año. Esto para la CONAIE no es suficiente. Usted, como técnico en economía, ¿qué piensa? ¿Esto cómo le afecta al Ecuador? ¿Más subsidios cuando hemos visto que durante años los expertos han dicho que los subsidios no son lo mejor para el país y su economía? Bueno, vemos que lamentablemente se insiste en un tema que no es la solución. Seguir aumentando los subsidios a los combustibles es un costo para todos los ecuatorianos. Implica un desperdicio enorme de recursos. En este momento, el presupuesto de subsidios a los combustibles es de 3.000 millones de dólares. Con esa reducción de 10 centavos establecida por el gobierno, se incrementa el subsidio alrededor de 3.250 millones de dólares. Eso significa que estamos como país, como sociedad, destinando muchísimo más dinero para subsidiar los vehículos que lo que destinamos a la salud. El presupuesto integral de salud es de 2.600 millones de dólares, menos que esos 3.250 millones que nos cuesta subsidiarles a los vehículos. Eso nos marca mucho la visión de cuáles son las prioridades y los errores en las prioridades de una sociedad que prefiere alimentar vehículos que cuidar la salud de su población. Y si lo comparamos con la educación, también la situación es patética. El presupuesto completo de educación está en alrededor de 4.300 millones de dólares. Si el gobierno termina cediendo frente a la pretensión de la CONAIE de que se bajen los 40 centavos, estamos hablando que eso sería un costo adicional de 1.000 millones de dólares en subsidios. En total, el subsidio de los combustibles pasaría a un gran total de 4.000 millones de dólares, similar al presupuesto anual de educación. Entonces, aquí hay un problema muy grave de prioridades dentro de la sociedad ecuatoriana, que prefiere seguir subsidiando vehículos que preocuparse de educar a sus hijos o de cuidar la salud de sus ciudadanos. En Notimundo Estelar, el exministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz, había dicho que la decisión del gobierno de reducir el precio de los combustibles en 10 centavos no iba a quebrar al país. Sin embargo, ¿usted cree que si es que se sigue cediendo, como ha ido hasta ahora, sí podría quebrarse el país? Aquí no es un tema de quebrar o no quebrar, porque el país puede decidir, por ejemplo, tener una gasolina que cueste 50 centavos. ¿Por qué no? Se podría hacer, sí, se puede hacer. Pero ¿cuál es el costo? El costo es dejar de invertir en salud, dejar de invertir en educación. Entonces aquí la alternativa no es la quiebra o no quiebra del Estado. La alternativa es ¿qué dejo de hacer? Lo que en economía se conoce como costo de oportunidad. Cuando yo tomo una decisión, dejo de hacer una infinidad de otras cosas. Entonces el Ecuador, la sociedad ecuatoriana puede seguir decidiendo subsidiar cada vez más los combustibles. Podemos llegar a tener un combustible a 50 centavos del galón. Es técnicamente factible, equivocadamente como una decisión de sociedad. Porque eso significaría menos dinero para salud, menos dinero para educación, un Estado que cada vez se dedique mucho más a subsidiar combustibles en vez de dar esos servicios públicos que tanto se necesita. Entonces aquí el problema que tenemos es que esa decisión de los 10 centavos que reduce el gobierno es una decisión que no es técnica, porque no se olvida del tema más importante, y es que todo subsidio tiene que ir para quien realmente lo necesita. Eso se conoce como focalizado. Ese es otro tema, economista. Justamente ese es otro tema, y le escuchaba ayer de noche en esta mesa de diálogo entre el gobierno y la CONAIE. Le escuchaba al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que decía que lo que se necesitaba era justamente
focalizar el subsidio a quienes más lo necesitan. Y dijo, yo les dejo en sus manos, el que presenten, le dijo a la CONAIE, yo dejo en sus manos que ustedes presenten una alternativa técnica para focalizar ese subsidio que llegue hacia quienes más lo necesitan. ¿Es correcto? ¿Cuál sería el mecanismo más correcto para focalizar ese subsidio y que no se meta la mano de la corrupción en él? Es fundamental focalizar. Esa es la ruta. Me parece, eso sí, me sorprende que el gobierno, después de un año, todavía no descubra el mecanismo para focalizar, porque la focalización de los combustibles debió haberse hecho el primer día de gobierno, no ahora por las marchas. El primer día de gobierno, como se lo mencioné en muchas ocasiones, incluso a través de redes sociales, yo les indiqué algunas alternativas sencillas. El problema es que todavía siguen buscando la solución perfecta, que sea un sistema tecnológico con lectores de placas que identifican el consumo, determinan un precio para hasta cierto volumen y otro precio a partir de otro volumen. Una cosa maravillosa que tecnológicamente es posible hacer, pero toma tiempo. Y eso hace que políticamente sea inviable. Necesitamos un sistema inmediato para focalizar los combustibles, que empiece mañana, no que empiece en un año o en 2 años, tienen que empezar mañana. ¿Cómo lograrlo? Primero, yo creo que se puede lograr un sistema fácil, y aquí va a ser una propuesta muy rápida, de focalización 1.0, es decir, la focalización más básica que existe. En adelante uno puede tener toda la vida para mejorarla, para tecnificarla, pero la focalización 1.0 se puede hacer primero fijando un precio base al combustible, por ejemplo el diésel, decir que el precio base es 1.80 por galón. Segundo, determinar el consumo promedio del transporte urbano, que quienes van a ser los beneficiarios, de los buses urbanos y de los buses interprovinciales. ¿Cuántos galones consumen en promedio al mes? Es decir, este es el promedio en general, y esa es la cifra que vamos a usar. Tercero, calcular mes a mes cuál es el precio en el mercado, ver cuál es el precio de mercado del diésel y cuál es el precio base. Y esa diferencia entre esos dos precios se calcula cuál es el valor a subsidiar, es decir, cuánto se les debe entregar a los transportistas. Y mes a mes se les deposita en una tarjeta, que puede ser una tarjeta virtual, que les sirve para retirar la plata de un cajero o para pagar en una gasolinera o para hacer lo que quieran. De esa manera se les puede transferir mensualmente el valor del subsidio y se garantiza que todos los transportistas registrados puedan recibir el subsidio y los usuarios puedan tener un servicio sin una variación en su tarifa. Se puede hacer de manera sencilla, no es el mecanismo perfecto, no lo es. El perfecto viene por el lado de la tecnología, pero lo perfecto es políticamente inviable en este momento y tenemos que empezar por un mecanismo factible, que se pueda aplicar inmediatamente. Urgente, eso es lo principal. Ahora, se nos acaba el tiempo y sí me gustaría hablar sobre otros temas. Por ejemplo, otro pedido de la CONAIE era reducir la frontera petrolera, incluso el gobierno ya ha dado algunos pronunciamientos al respecto. Eso significaría a futuro, pues que tendremos menos ingresos fiscales. ¿Y eso qué implica para el día a día de los ecuatorianos? Lamentablemente esas son las contradicciones de la CONAIE. Los 10 pliegos son inviables en su conjunto porque son contradictorios. Si tomamos por aislado ciertos temas, sí podemos aplicar ciertas cosas, pero de manera conjunta no, porque por un lado piden más inversión pública, pero al mismo tiempo piden menos ingresos para el Estado para poder invertir, al limitar la frontera petrolera, al limitar las actividades mineras. Entonces, ¿cómo es eso? Por un lado, más inversión, pero al mismo tiempo quieren que el Estado tenga menos ingresos. Son cosas inviables. Y ese tipo de incongruencias internas abundan en esos 10 pliegos, en esos 10 pedidos de la CONAIE. Por otro lado, piden también que haya más subsidio a los combustibles y al mismo tiempo quieren que haya más inversión y en salud. Pero los recursos del Estado son escasos. Si se usa más dinero para subsidiar vehículos, necesariamente va a haber menos dinero disponible para financiar salud y educación. O, por ejemplo, cuando piden los precios justos, que a los productores se les pague precios más altos, pero al mismo tiempo quieren que los consumidores paguemos precios más bajos. Entonces, ¿cómo es posible pagarle al productor más si el consumidor va a pagar menos? Entonces, economista, ¿el presidente o el gobierno no debería ceder a esas, como usted las llamó, incongruencias de la CONAIE? El presidente tiene que negociar y conversar sobre los temas que de manera aislada se pueden aplicar. Porque, como digo, el aplicar los 10 puntos
Es imposible. Por eso yo creo que incluso esa estructura de los 10 puntos es realmente una trampa política, porque ni siquiera un mago podría aplicarlos a todos a la vez, porque son contradictorios entre sí. En cambio, si a través de la negociación y la CONAIE está abierta a conversar, no a tirar piedras, sino a conversar, sí se puede llegar a acuerdos en puntos individuales. Por ejemplo, en el tema de los combustibles, yo creo que es necesario llegar urgente a un consenso en cómo focalizar el subsidio a los combustibles. Sí, un subsidio, crear un subsidio adicional, pero para quien lo necesita, no para el que sí puede pagar su combustible y que ahora vemos que la CONAIE termina defendiendo a quienes más ingresos tienen en la sociedad. Eso de ahí no es la ruta. La ruta es hacer las cosas de manera seria, responsable, focalizar el subsidio a los combustibles y de esa manera igual seguir buscando consensos, por ejemplo, en cómo seguir incrementando el presupuesto de salud, el presupuesto de educación. Todos esos temas son temas en donde se puede llegar a consensos, pero como digo, siempre tomándolos de manera aislada y de manera técnica, porque de manera integral esos 10 puntos realmente no tienen ninguna congruencia interna. Tengo que cerrar la entrevista, economista, pero me gustaría saber si es que, como usted lo decía, la intención de la CONAIE no es llegar a acuerdos en cada uno de esos puntos, sino al ser pues ilógicos llegar a aceptarlos de manera tácita como está cada uno de los puntos establecidos por la CONAIE y lo que tienen de fondo es una trampa política. ¿Cuál es la consecuencia a nivel internacional, sobre todo de lo que ya está pasando en la política del país, que es el pedir la destitución a través de la Asamblea Nacional del presidente que se está discutiendo en estos momentos? ¿Cuál es la consecuencia a nivel internacional y sobre todo de uno de los puntos que ha hablado este gobierno siempre, traer inversión extranjera al país para generar más recursos, para generar más empleo? Y yo especulo que al final del día esta es una estrategia bien montada a dos niveles. El primer nivel es las calles, calentar las calles y bloquear al gobierno con un pedido irrealizable. Los 10 puntos son incumplibles. Y en paralelo el segundo nivel, a nivel político, en donde entra el correato para presionar, amenazar y forzar a los asambleístas para votar a favor de la destitución del presidente. Al final del día estamos frente a un intento de desestabilización, un intento de golpe de Estado. Y eso tiene un impacto profundo en la sociedad. Estamos viendo cómo el Estado de Derecho se desmorona, cómo la violencia se transforma en normal y no tenemos nadie que nos defienda a los ciudadanos, quien defienda nuestras vidas, nuestra propiedad, etcétera. Entonces vemos cómo eso va a tener un costo enorme para el país en los próximos años, porque eso ahuyenta las inversiones, no solo extranjeras, sino también las inversiones nacionales. Desincentiva el seguir invirtiendo en el país para poder seguir desarrollando la producción y lamentablemente sin inversión o con una inversión débil no va a haber crecimiento económico, no va a haber generación de empleo ni generación de bienestar. Con eso me quedo, economista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Alberto Acosta Burneo, experto económico.